Hoy es lunes, arriba, vamos. Hay nenes en casa y sí, se despiertan temprano porque están en vacaciones y ya estaban acostumbrados y sí, pasa eso. La familia hoy de a poquito ya de este lado de Latinoamérica va enganchándose en su rutina habitual. Las calles de Caracas ya tienen movimiento, ya hay tarimas listas porque se viene hoy. Jornada de lunes, una avalancha roja de alegría y de esperanza que sale a las calles respaldando a su presidente. Le preguntamos entonces por qué adhiere a la propuesta. Allí distintas opciones justamente para ir respondiendo, moviendo también esta pregunta en redes sociales. Cuando estemos en corresponsalías vamos a chequear también otros puntos que van ocurriendo en nuestros pueblos. En Estados Unidos, justo un año de las protestas neonazistas, en Virginia hay una manifestación que también ha recibido cobertura por parte de nuestro equipo de trabajo en ese país y nos van a contar qué es lo que ocurrió. Además, si vamos a Argentina, hoy se da también un evento importante. La expresidenta y actual senadora Cristina Fernández va a comparecer ante el Tribunal de Comodoro Pi para rendir declaraciones en un proceso llamado Cuadernos de Coimas, ¿sí? Hay que estar allí atentos a ese pronunciamiento y a las reacciones que hasta ahora ya se generan. Y además tenemos también seguimiento a los hechos en Brasil, Semana de Lucha Internacional por la Libertad de Lula da Silva. Preguntamos, ¿cuán posible ve ese escenario? Hablamos obviamente, nos referimos a la libertad de Lula. ¿Es posible? ¿No lo es? ¿Hay incertidumbre? Y si hay incertidumbre, ¿qué pasa en el país? Cuestiones que ya vamos a empezar también a analizar. Adelante. Este lunes el pueblo venezolano realizará una marcha denominada La Patria Llama, en defensa de la soberanía y la independencia del país, tras el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Durante un acto de desgravío al componente de la Guardia Nacional Bolivariana, el mandatario solicitó al gobierno de Perú su colaboración para entregar a sujetos implicados en el hecho. Además, volvió a responsabilizar al saliente presidente colombiano Juan Manuel Santos. Desde políticos de la derecha venezolana, militares retirados, hasta el momento 23 personas se encuentran identificadas por el intento de magnicidio, de las cuales 10 están detenidas y 13 tienen orden de captura. Hoy en Agenda Abierta continuamos analizando cómo se dieron los hechos desde el atentado en grado de frustración cometido contra el presidente de Venezuela el pasado 4 de agosto. Telesur en su web a esta hora. Pueblo de Venezuela marcha este lunes en apoyo al presidente Maduro. El PSV está convocando para jornada de este lunes una movilización en la capital del país en apoyo justamente al presidente Maduro. Una actividad catalogada como cívico-militar denominada La Patria Llama. Se hará en defensa de la soberanía e independencia del país tras este hecho ocurrido, magnicidio frustrado del que fuera víctima el primer mandatario el sábado 4 de agosto, el sábado anterior. Este recorrido previsto para la jornada de hoy inicia en Petare, Estado Miranda, 10 de la mañana. La idea es ir caminando hasta el centro de la ciudad. Es un trayecto que lleva su tiempo haciéndolo a pie, así que a lo largo de esta jornada vamos a estar contándoles los hechos. En últimas noticias, dicen Maduro, no habrá intocables. Que lo sepa la oligarquía colombiana y la oposición. Están citando palabras del presidente de la República diciendo no habrá intocables y agregando además esta información. Allí van teniendo, este portal es un medio privado, Últimas Noticias, con distribución de ejemplares con venta en todo el país, es el más leído aquí en Venezuela. Así están abordando el tema. Además, Cuba Debate dice, Venezuela, identificadas 23 personas implicadas en atentado contra Nicolás Maduro. 23 ciudadanos identificados por las autoridades, presuntamente vinculados, se dice presuntamente justamente porque la investigación está en curso, presuntamente investigados ante este intento de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro. De estas 10 han sido detenidas y se han librado 13 órdenes de captura, de acuerdo con informaciones que aporta el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Entre los detenidos se encuentra el exdiputado por la Asamblea Nacional en desacato, Juan Requesens. Además, Correo del Orinoco, dice Roy Chatterton, están citando la voz del político y diplomático venezolano. Vienen tiempos más duros, pero estaremos más fuertes. Sabemos muy bien que la oligarquía neogranadina nos tiene muchas ganas, dijo, luego de haber manifestado que todos estos hechos parece estuviesen agotándose las vías más radicales y horrorosas contra Venezuela. También se refirió a la guerra mediática que desde varios países se levanta contra Venezuela.
que con silencios y mentiras pretenden desprestigiar al gobierno venezolano. Expresó: es necesario una campaña comunicacional para contrarrestar el asedio mediático y difundir la verdad sobre el magnicidio. Agregamos otros datos, vamos a volver. ¿Qué pasaba ese 4 de agosto? Vamos a ver exactamente dónde se daba este atentado cometido en grado de frustración contra el máximo líder de la nación venezolana. Allí tienen ubicaciones donde se daban estas explosiones, 2 drones que atentaron contra el presidente Maduro. En Caracas, capital de Venezuela, precisamente en la avenida Bolívar, transcurría la conmemoración del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. La primera detonación ocurría a tan solo 15 metros de la tarima presidencial, la segunda en el edificio residencial Don Eduardo, a pocos metros de esta misma avenida Bolívar. Vamos a repasar también una frase aportada por el primer mandatario venezolano, que apuntó nuevamente contra Bogotá, contra la derecha venezolana. Dijo: fue el expresidente Juan Manuel Santos quien dio la orden de preparar la acción terrorista para mi asesinato, y lo hizo a través de los políticos venezolanos. Allí entonces el pronunciamiento, la certeza y la expresión del presidente Nicolás Maduro. Así que vamos a ver también fotos. Ahora, otra imagen para ir mostrando el espacio donde se entrenaban justamente estos terroristas que fueron justamente, lo dice acá, en esta cabaña se entrenaron los autores materiales del atentado con drones. Tienen allí una fotografía aérea tomada por el dron de práctica de las cabañas adyacentes a la cabaña Atalanta. Ahí lo tienen, la adyacente, luego otra flecha roja indicando la ubicación de la cabaña A. Tienen esta información aportada también allí, y con estos elementos previos que mostramos nos preparamos también a ampliar la información sumando análisis. Me acompaña el doctor Enrique Tineo Suquet ya en nuestro estudio. Vamos a darle la bienvenida, abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Gracias por venir este día. ¿Cómo está? Muy bien. Hemos aportado algunos elementos como para refrescar justamente los hechos que ocurrían el 4 de agosto. No es un tema menor justamente lo que ha ocurrido ese sábado, este atentado en grado de frustración cometido contra el presidente Maduro. ¿En qué punto estamos y qué es lo que justamente sale a la luz una vez que se conocen estos hechos? Lo más resaltante desde el punto de vista político es que definitivamente tenemos una oposición política venezolana y también tenemos una oposición política externa que está tratando de imponer la cultura del terrorismo y del magnicidio. En los Estados Unidos de Norteamérica se tiene un récord de presidentes asesinados. En la vecina Colombia se tiene un récord pasmoso, horripilante, diría yo, de luchadores sociales, líderes comunitarios, líderes políticos, intelectuales, artistas, asesinados exclusivamente por la única razón de que no comparte la visión política de las élites y de la oligarquía en ese país. Si nosotros permitimos que esa cultura o esa subcultura o esa degradación de la política se imponga, Venezuela va a ir por un mal camino. Afortunadamente, las instituciones democráticas venezolanas desde hace 20 años vienen dando muestras de solidez, de resiedumbre democrática, de incluso flexibilidad para poder adaptarse a la diversidad de modalidades de ataques que ha habido contra el Estado, contra el propio gobierno nacional e incluso contra el orden constitucional. También considero que estamos en un momento constituyente y es muy importante revisar el asunto de las penas. El Estado es el que tiene la capacidad, tiene la potestad de aplicar las penas a todo aquel que atente contra la sociedad.
Esas mismas palabras, perdón que le interrumpa, esas mismas palabras del presidente Maduro diciendo caiga quien caiga, va a prevalecer la verdad y la justicia, también son mal usadas por medios de comunicación en el mundo. Quienes hablan justamente en este momento de la situación política en Venezuela usan esas palabras del presidente Maduro como si fuesen amenazas, cuando en realidad lo que está dejando claro es que la jurisprudencia existente en Venezuela se va a cumplir. No solo eso, es que no se trata de una amenaza. La ley de por sí es una coercibilidad. La ley le dice al ciudadano, está prohibido matar. Y si llegares a hacerlo, serás condenado de la siguiente manera. Eso no es amenaza, es la coercibilidad de la norma, de todas las normas que existen, religiosas, culturales, incluso los convencionalismos sociales, morales, éticos. Se trata pues de una desviación por parte de la mediática internacional y de una manipulación a las sociedades y a las comunidades. Te decía que estamos en momento constituyente, la gravedad de este caso, porque se podría decir que es la segunda oportunidad de un intento de magnicidio utilizando artefactos explosivos y en este caso artefactos tecnológicos como son los famosos drones, generan la posibilidad de crear caos dentro del Estado y dentro de la sociedad. Cuando se genera ese tipo de cosas, los Estados reaccionan poniendo orden a través de la pena. Lamentablemente, nosotros hemos avanzado constitucionalmente de manera gigantesca, hemos dado pasos de leguas, pero la estructura legal heredada de la Cuarta República, con una fuerte influencia liberal y con una fuerte influencia neoliberal, es un escollo que tenemos para la verdadera consumación de la justicia. Le explico. El ordinal tercero del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece o consagra que las penas no pueden exceder de 30 años. Si a esto le sumamos que se trata de un magnicidio frustrado, el artículo 82 del vigente Código Penal establece que a aquellos delitos frustrados la pena se le rebajará en una tercera parte. Pero no conforme con eso, el mismo Código Penal, en el artículo 84, establece que aquellas personas que facilitaren o prestaren auxilio para la consumación del delito, la pena se les rebajará en la mitad. Estamos hablando de que es acumulativo, la tercera parte, el 1/3 bueno, es acumulativo. No es acumulativo, con la mitad. es disminutivo, se le está disminuyendo la pena. Está bien, me refiero a ese acumulativo, sumar los dos causales con sus sentencias, sí, finalmente se beneficia y no termina pagando cárcel de 30 años. Y hay otro que es mucho peor, que es que en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal se copió una figura del derecho anglosajón de raigambre absolutamente liberal y neoliberal, que es la admisión de los hechos, y cuando a cualquier imputado admite los hechos, la pena se le rebajará en una tercera parte. Podríamos decir que... Déjeme sumar aclaración aquí. Si estamos hablando de que finalmente la sentencia es a 30 años, si ya viene con un beneficio de 1/3, la sentencia quedó en 20 años. No solo eso, es que al ser frustrado es la mitad, es 15. Y luego, si después de eso resultó que también el segundo causal corresponde a la aplicación, que es rebajarle a la mitad la pena... Ya van 7 años y 6 meses. Ajá. Ya de la mitad de la pena, de los 20 años que estamos hablando, finalmente queda en 15. Sí. Y además de eso, se admitió, justamente, si se declaró culpable, estamos hablando de 7 años y medio. Efectivamente, 7 años y 6 meses. 7 años y 6 meses, 7 años y medio. Ajá. ¿Qué es lo que sucede con eso? Perdón, hicimos ese cálculo rápido sobre una sentencia de 30 años. De 30 años termina en esos 3 casos, digamos, aplicando esos 3 puntos, termina una sentencia de manera real aplicada en 7 años y 6 meses. A veces por debajo de ese límite, porque en el Código Orgánico Procesal Penal se establecen los mal llamados beneficios procesales.
y los de buena conducta están incluidos allí, con lo cual además va a la mitad, ya vamos en 3 años y 3 meses. Estamos 3 años y medio más los 3 meses, 3 años y 9 meses. Somos una sociedad que no pena, que no sanciona suficientemente, pero, ojo, esto no es un defecto del proceso bolivariano de cambio, liderizado por el presidente Chávez y liderizado en este momento por el presidente Nicolás Maduro. Eso es una figura que los estudiosos han dado en llamar soft law, es una expresión en inglés, o derecho suave, derecho laxo, derecho relajado, con grietas, que permite precisamente la impunidad. Pero es una expresión neoliberal porque además convierte la administración de justicia en una especie de negociación. Decía hace unos instantes que estábamos en un momento constituyente. Me parece urgente en este momento que la Asamblea Nacional Constituyente tome en su agenda de discusión y debate la verificación del sistema de penas en nuestra sociedad. Además de ello, abogo porque también va siendo hora de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como la máxima y última intérprete de la constitucionalidad, realice un control de constitucionalidad o verifique la tolerancia constitucional, por ejemplo, o con relación al artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece la rebaja de la pena en 1/3 cuando hay la admisión de los hechos, que en realidad lo que es una confesión. En el mismo sentido, creo que debería revisarse también todo el sistema de penas, es decir, todo lo que llaman los expertos la dosimetría penal. ¿Por qué? Porque el delito tiene uno de esos elementos que es fundamentales, que es la antijuricidad. La antijuricidad, rápidamente le explico, es cuando con la ocurrencia de un delito se atacan bienes tutelados constitucionalmente, bienes jurídicamente protegidos. Es decir, que es un ataque no solamente contra la víctima, sino que es un ataque contra la sociedad y el Estado-Nación en general. Yo creo que debemos revisar esto. Tenemos un mal antecedente con la pena impuesta a otro terrorista llamado Leopoldo López. Llamo a la reflexión en ese sentido y creo que debería abrirse un debate en esa forma. A esta hora también voy a agregar actualización, por favor, permítame, doctor, son unos segundos nada más, actualización de los hechos en Venezuela. Marcha La Patria Llama, el evento justamente de convocatoria de hoy, doctor Tineo, en la cual el PSUV está llamando a caminar desde Petare hasta el Palacio Presidencial, dejando en claro justamente el respeto a la democracia vigente en el país y promoviéndose en contra del odio y la violencia de la ultraderecha nacional e internacional. Luego de esto me voy a Correo del Orinoco, permíteme esta rondonete con la grúa mostrando las imágenes, me voy a Correo del Orinoco, palabras de un político venezolano también, ex vicepresidente de la Nación, José Vicente Rangel. Existen pruebas de la complicidad de Bogotá en frustrado magnicidio. La información lograda por la inteligencia venezolana en la propia Colombia compromete seriamente al expresidente Santos en este frustrado atentado contra el presidente Maduro. Lo dijo José Vicente Rangel en su programa televisado que se llama José Vicente Hoy. El material, aporta él, va a ser difundido a medida que avance la investigación y se sabe que en los círculos de poder de Bogotá existen grandes preocupaciones al respecto. Aquí también, en Correo del Orinoco, suman una imagen histórica, una imagen de archivo con esta gran marcha roja por la paz pidiendo para el día de hoy. Si ven aquí al lado van a estar las palabras de Roy Chatterton, que también les comenté antes que es un político y diplomático venezolano que pide estar alerta ante el agotamiento de vías radicales. Y aquí me quiero quedar justamente para seguir conversando y analizando con el doctor Enrique Tineo y preguntarle qué implica justamente esta declaración. ¿Cómo podemos estar alertas ante este agotamiento de vías radicales, doctor? Bueno, es que el doctor Chatterton tiene una visión y una lectura muy adecuada del momento histórico. La violencia política por
con su conducta de no acudir a los actos democráticos esenciales, como por ejemplo las elecciones de cualquier tipo. Si a eso le sumamos lo que se denominó la salida, que fue un acto terrorista, quiere decir que están dados los elementos que confirman lo que expresa el doctor Chatterton. Para ello, el Estado tiene que reaccionar. Afortunadamente, el pueblo venezolano ha adquirido una cultura democrática, una cultura política y una cultura constitucional, gracias en gran parte al legado histórico y doctrinario del presidente Hugo Chávez. Y las respuestas no se han hecho esperar. Incluso ciudadanos comunes que no son seguidores del gobierno nacional expresan su rechazo y su repudio a este tipo de acciones. La élite política colombiana es una élite política que se maneja históricamente como un virreinato. Por ello, la diferencia de muchos países de la América, como por ejemplo igualmente el Perú, con la República Bolivariana de Venezuela, que no estuvo ligada a esa especie de manumisión, a esa capite diminutio que significaba ser un virreinato. De allí que hay una diferencia ostensible, muy marcada, entre la manera de hacer política en Venezuela y la manera de hacer política en esos países. Decía el presidente Nicolás Maduro en una de sus alocuciones que Venezuela efectivamente no era un país marcado históricamente por atentados contra el presidente de la República. Por el sicariato. Y por el sicariato. Apenas un atentado contra el expresidente Rómulo Betancourt, ordenado por un dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Y el asesinato del Román Delgado Chalbaud todavía no se puede calificar históricamente con certeza de que haya sido propiamente un atentado contra su vida. Permítame tomar una frase que termina de decir las maneras justamente de hacer política en Venezuela. Cito rapidito, José Vicente Rangel en su programa televisivo de ayer decía, hay pruebas comprometedoras contra Manuel Santos, pruebas que se van a ir difundiendo, dando a conocer más adelante, y allí también agregó una última encuesta que hizo Interlaces. Interlaces en su estadística levantó que el 90% de los venezolanos cree que la oposición todavía no tiene un líder fuerte que la represente y 91% considera que le hace falta gente nueva para dirigirla. Hablando de las formas de hacer política en Venezuela, estamos viendo cómo se maneja la oposición. Hemos dicho también que van agotando otras vías, incluidas las vías radicales para hacerse con los espacios de poder, con la silla presidencial, con lo cual decimos, hay un poder en disputa en este país, pero ese poder en disputa resulta que puertas para adentro no tiene votos a través de los opositores que quieren hacerse de ese poder. Ahí hay toda una diatriba que mediáticamente en el plano internacional no se explica, no se cuenta, porque justamente lo que se hace es presentar una información falseada, sin mostrar fuentes y datos, y se maneja la opinión mundial de esa forma. También adhiere, como otros expertos, que es necesaria una batalla mediática efectiva en el plano internacional para seguir sumando información sobre los verdaderos hechos en el país. Es que estamos viendo unos fenómenos comunicacionales o relacionados con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que tienen una raigambre filosófica, yo diría que hasta espiritual, absolutamente neoliberal y posmodernista, es decir, donde la verdad ya no es un valor, la moral y la ética son ad hoc, son acomodaticias, donde se busca que las sociedades no sean normadas y que la supuesta felicidad de la sociedad sea medida única y exclusivamente en términos económicos, al extremo que llegan a decir
que la felicidad de un pueblo es inversamente proporcional al número de transacciones mercantiles que se realicen. Entonces, ese fenómeno cultural terrible, horripilante, llamado posmodernidad, que es uno del sustrato del neoliberalismo, es la punta de lanza para atacar la mente de los imaginarios colectivos de las sociedades donde la política aún no ha sido vencida por el neoliberalismo. Por eso es que yo le decía a mi estimada periodista que resulta importante la revisión de nuestra ingeniería y arquitectónica legal, porque tiene unas características estructuradas que permiten ese tipo de ataque. Vea usted pues la ínfima pena que con relación a cualquier delito se aplica en Venezuela. Entonces somos una sociedad que no pena suficientemente, y las sociedades que no penan correcta y suficientemente son apenas un esbozo, un proyecto de sociedad. Nosotros tenemos que avanzar en ese momento. El momento constituyente que estamos viviendo es esencial y fundamental para ese logro y poder terminar de delinear o delimitar lo que se conoce como el sujeto social, el sujeto cargado con una cantidad de principios y de valores democráticos verdaderamente fuertes que no permitan la disolución de la sociedad. Doctor, muchas gracias por este tiempo. Voy a terminar el tema revisando las respuestas a la pregunta en Twitter que pusimos hoy. Este lunes una avalancha roja de alegría y esperanza sale a las calles en respaldo al presidente Nicolás Maduro, planteamos en temas de Venezuela. 46% de quienes adhieran a la propuesta lo va a hacer porque quiere paz. 13% porque plantea la unión cívico-militar y 41% porque plantea también soberanía para este país. Tienen oportunidad de seguir participando. A todos muchas gracias por hacerlo. Doctor, nuevamente gracias. Pausa rápida. Volvemos. Vamos a hacer una vuelta por las corresponsalías de Telesur en el mundo. Justo a un año de las protestas neonazistas de Charlottesville, en Virginia, una manifestación de supremacistas blancos y una manifestación de rechazo se daba en la capital de Estados Unidos. Desde allí, nuestra corresponsal Alina Duarte nos va a dar más detalles. Bienvenida, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, este domingo 12 de agosto, a un año de Charlottesville, Virginia, esta manifestación que cobró la vida de Heather Heyer y dejó decenas de heridos. Fueron estos mismos grupos que le quitaron la vida a esta joven, quienes salieron a las calles de Washington. Sin embargo, aunque se esperaba que fueran cientos de ellos, su contingente apenas alcanzó a cerca de 30 miembros. 30 miembros que vinieron desde el estado de Virginia, custodiados por la policía, y que así ingresaron también a las afueras de la Casa Blanca. Sin embargo, esto no se compara con las movilizaciones de las miles de personas, muchos de ellos musulmanes, latinos, miembros de la comunidad LGBTI, miembros de las comunidades de la fe, que salieron a repudiar sobre todo el discurso de supremacía blanca que estos miembros de varias organizaciones habían traído a esta ciudad. Fue sin incidentes mayores que se transitó durante toda esta jornada del domingo. Las protestas en contra de estos grupos fascistas fueron durante varias horas en diferentes plazas. Fueron miles las personas que acudieron al llamado de repudiar el discurso de la supremacía blanca. Todavía no se hace un anuncio de si estos grupos volverán a salir a las calles. Sin embargo, ya se considera que el día de ayer fue una victoria para quienes dicen no al fascismo aquí en los Estados Unidos. Gracias, Alina. Me voy de inmediato a República Argentina porque Cristina Fernández, expresidenta, actual senadora de ese país, se presenta ante un tribunal por una causa de corrupción en la cual justamente la están citando para que preste declaración. Sabrina, adelante por favor con los detalles y la jornada que se espera en este día respecto a este punto. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Este lunes a las 10 de la mañana, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
asistirá a los tribunales de Comodoro Pi para prestar declaración indagatoria en la causa que se conoce como la causa de los cuadernos y donde se investigan supuestos hechos de corrupción. La expresidenta, actual senadora nacional, anticipó que va a presentarse y va a entregar un escrito. No va a aceptar preguntas ni del fiscal Carlos Stornelli ni del juez Claudio Bonadío, a quienes recusó en reiteradas oportunidades por enemistad manifiesta. Y lo cierto es que el juez no llamó a concurso cuando recibió esta denuncia y por eso también tildan que de arbitraria esta decisión del juez de apropiarse de esta causa. La expresidenta le pidió a la militancia que no la acompañe este lunes en Comodoro Pi porque consideró que tienen que ayudar a quienes la están pasando mal en lo que consideró una catástrofe económica y social en relación con el gobierno de Mauricio Macri. También se anticipó que en el escrito que presentaría Cristina Fernández de Kirchner hablaría de la persecución que sufrió en estos 2 años, pero además va a volver a reiterar el pedido de que se haga una auditoría de toda la obra pública durante su gestión para eliminar cualquier duda respecto de posibles irregularidades. Enmarcan esta causa en lo que es el lawfare en el continente latinoamericano, en la persecución política a los mandatarios que llevaron adelante gobiernos populares, como el caso de Lula en Brasil, el caso de Correa en Ecuador y, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Sabrina, gracias a ambas. Un momento, como siempre les digo, de hacer un cambio. Síganme los buenos. Ya está Yuki con nosotros. Bienvenido, compañero. ¿Cómo le va? Adelante, lo encuentro entretenido, revisando prensa. Unos bonitos titulares. Buen día a todos, buen lunes. Ajá, buen día. Voy a hablar de Guaro, me acordé, buen día. Ajá. Ahorita. A todos los fanáticos. Ajá. Importante, a los fanáticos del Barcelona. Vamos a estirar esto, a ver. Eso. Mostrándolo aquí, tan bajito está con la cámara, mira. Ok. Primera conquista, la del Barcelona. Ahí la tenemos en la fotografía del francés. Qué rico, suena a primer amor el titular, primera conquista. Bueno, quieren enamorar a sus aficionados del Barcelona como debe ser. Lograron allí la Supercopa de España, Marcela, este fin de semana. Lo vi ayer al partido, ¿lo viste? Sufrí, terrible. Allí, y el francés, que bueno por el francés, convirtió también ahí gol importante para el Barça. Y en un momento clave para el triunfo. El Barça ahora con estos 2 suramericanos, por supuesto, de talla mundialista. Lionel Messi y allí tenemos al rey Arturo Vidal. Seguimos informando rápidamente con las páginas. Esto también me parece importante. Hubiese sacado el rey de sobrenombre, hay que ver cómo sigue. Gracias por la ayuda. Bueno, Barcelona con primer título, importante también, allí lo tenemos, a ver. Y este otro que también es muy importante, Cristiano, primer gol para la Juventus. Así, señores, comienza también a enamorar el portugués a los afición, como ya lo decimos, de la afición juventina, ¿no? El astro luso anota en cierre de juegos amistosos para la Vecchia Signora. Así que entonces ya se están preparando de cara a lo que va a ser la temporada, Marcela, en el fútbol. Además también hablan aquí del fútbol venezolano. Caracas despliega el poderío en casa. La escuadra avileña despachó 2-0 al Aragua en 4ª jornada de apertura. Así vamos entonces hablando de los temas que están dándole la vuelta al mundo, Marcela. Lo que tiene que ver con el fútbol. También tienes a Cristiano marcando con la Juve, reseñado en el Nacional en este caso. Y hablan justamente, no sabía que está tan bajo en la tabla, la Juve. Vigente séptuple campeona de la Serie A. Lleva a cabo tradicionalmente su pretemporada, y están hablando también justamente del lugar que eligieron para concentrar, etcétera, etcétera. Bueno. Le toca un reto aquí a Cristiano. A Cristiano, claro. Sí. Vamos a ver cómo si logra entonces este año, si Cristiano se lleva a la Champions este año, definitivamente va a ser un bárbaro. Sí, claro. Va a ser un bárbaro. Un bárbaro, como dicen en Venezuela. Avance nomás, compañero. Vamos a avanzar con temas importantes de este fin de semana, Marcela, del baloncesto, como ya lo decía. Dale. Bárbaro.
Ahí lo veían, el back-to-back de Guaros de Lara. Claro que sí, es que este fin de semana el equipo crepuscular se coronó bicampeón del baloncesto profesional venezolano, remontó la serie final y por segundo año consecutivo logró el título tras derrotar a Trotamundos de Carabobo en el séptimo y decisivo partido. Ese juego que casi que no se da, celebrado en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Tras alzar el trofeo del campeón de la temporada 2018 de esta liga profesional en Guaros de Lara, ya estaban hablando de sus próximos desafíos. No pierden tiempo y asegura que comenzarán a prepararse para la Liga Sudamericana y además también la Liga de las Américas. Cito textualmente, lo dice: vamos a continuar con nuestros trabajos, nos concentraremos en seguir haciendo esta organización un equipo grande y vamos a prepararnos con todo para la Liga Sudamericana y también para la de las Américas. ¿Quién lo dijo? El técnico campeón, el argentino Fernando Duró, quien tomó las riendas de este club a finales de septiembre de 2017 en sustitución de Guillermo Vecchio y lo llevó a la conquista de la Liga Sudamericana. Recordemos también el único título internacional que le faltaba en la vitrina a Guaros, el cuarto en Lara en los últimos 5 años, de hecho. Cumplió el sábado así su partido número 100 como entrenador en Venezuela, justo el día que estaba conquistando su segunda corona en el circuito. La primera había sido en 2015 con Marinos de Anzoátegui. El presidente del equipo, Jorge Hernández, también aseguró que luego de la celebración van a ir por más. Añadió que han sido años duros, pero debe ser así. Van a seguir trabajando por más historias para los Guaros de Lara. Felicitaciones ahí a los actuales campeones del baloncesto venezolano. Seguimos hablando de otras noticias, tienen que ver con el fútbol, y es que el defensa del Barcelona, Gerard Piqué, anunció de manera oficial su retiro de la selección de España, de la que formó parte durante 9 años. Pese a que la selección inicie una nueva etapa con el que fuera su entrenador en el conjunto azulgrana, Luis Enrique Martínez, Piqué ya tiene claro que no desea seguir jugando y admitió que su deseo ahora es concentrarse únicamente en el Barcelona. De esta manera, el polémico central deja la roja con la que estuvo desde el año 2009 ganando la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010 y la Eurocopa en el año 2012. Así se despidió Piqué. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Sí, hablé con él hace, no sé, una semana, 2 semanas, no me acuerdo. Me llamó y nada, le comenté que bueno, que la decisión ya estaba tomada, que hacía tiempo, que estaba muy meditada y nada, fue una etapa muy bonita la de la selección, en la cual tuve la oportunidad de ganar Eurocopa y Mundial y muy feliz por haber participado en todos estos éxitos, pero ahora me quiero centrar en el Barça, me quedan años aquí, espero que cuantos más mejor y a disfrutarlos muchísimo. Así se despidió entonces Piqué de la selección española. Y hablando de españoles, vamos a hablar de Rafael Nadal, quien venció este domingo al prometedor griego, el joven de 19 años, Stefanos Tsitsipas, para ganar el Master 1000 de Toronto, sumando así su título número 80 de su carrera deportiva. Así lo señala también el portal Infobae. Aventaja entonces a Federer como número 1 y le saca casi 4.000 puntos de ventaja. ¿Qué tal, Marcela, esta noticia que te dejo? Sácame un punto de ventaja, sería la frase, ¿no? Pero 4.000. Madre está como, santa. este hombre quiere estar inalcanzable, ¿no? No, deja pero para si en la nadie. final está ganando 6-2, 7-6, imagínate. Tremendo. ¿Algo más, compañero? Ahí está. Mira, Son festejo. noticias de última hora. Más adelante Ajá. vamos a comentar, Marcela, rapidito, si podemos subir en un momento aquí esa información. Baja un poquito. Bajamos un En poquito el más. lado ¿Dónde derecho te quieres hay una quedar? información que la vamos a tener más adelante en el noticiero. Esto es muy impresionante. La impresionante imagen de una atleta bielorrusa en plena competencia que recorrió el mundo. Tuvo una ¿Qué hemorragia le en plena pasó? carrera Uy. y con todo y eso se llevó el campeonato europeo de la carrera de 10 kilómetros en Berlín. Qué Impresionante. tremenda imagen. Y yo diciendo Sí. que estamos con niños acá también, Oye. pero así es la cuestión y esas cosas a veces pasan también en un Sí. evento deportivo. Sí, claro. Y ganó y todo. Y ganó, se llevó el campeonato. Eso es parte del sacrificio deportivo, Marcela. Eso tiene que ver, Impresionante. Sí, darlo sí, todo, sí, ¿no? sí. Es así. Pausa rápida. Gracias, compañero. Gracias, Te veo a las Marcela. 8. A Seguramente las 8. lo vas a ampliar. ¿Sí? Sí, Ustedes también. Una hora más de eso. Ok. Decente. La Marcha Nacional Lula Libre llega a su 4º día consecutivo. Son más de 5.000 trabajadores de todo el país que se dirigen hacia Brasilia, capital de Brasil, para participar el próximo día 15 de agosto del registro de la candidatura de Lula da Silva a la presidencia de la República.
Esta marcha, además de batallar por la libertad del exmandatario, también tiene como objetivo luchar contra los agronegocios y buscar la transformación de la vida campesina reclamada principalmente por los campesinos. Nosotros marchamos por la dignidad, para darle un futuro mejor a nuestros hijos, para que puedan tener una casa digna, educación, salud, ocio y construir la sociedad que tanto soñamos. Los manifestantes deben llegar a la capital este martes y el miércoles 15 de agosto harán un gran acto para protocolar sus demandas de un juicio justo para Luis Ignacio Lula da Silva ante el Superior Tribunal Federal. Rapidito, Galería de Fotos Telesur, vamos a mostrar. Los brasileños exigen libertad de Lula para que compitan las presidenciales. Le están manifestando su apoyo justamente, están protestando contra la grave crisis económica y política que vive el país y que acusan las provocó Michel Temer, presidente de facto. Siguiente portal, ahí vamos a mostrar también Jornal do Brasil. MST y Vía Campesina marchan a Brasilia para exigir candidatura de Lula. 3 grupos están participando en esta marcha. Teresa de Benguela es una de las columnas, es una lideresa histórica del movimiento negro. Tuvo salida de la ciudad de Formosa, en Goiás. La columna Prestes, con militantes del sur, y Sudete, que homenajea justamente al líder comunista brasileño y empezó en Goiás también. Ya el tercer grupo está caminando desde el Ingenio en Distrito Federal. Es una de las ligas campesinas que dieron origen justamente al MST y habla de cómo se vuelve a lo fundacional para sacar en este momento de lucha en Brasil, para sacar justamente su democracia adelante. Brasil de Fato dice, tercer día de marcha, militantes denuncian desempleo y se acercan a Brasilia. Están hablando justamente ya de esta cantidad de personas que está exigiendo la libertad de Lula para participar y salir adelante justamente en el nuevo evento electoral que se viene en el país. Además, otro portal, y me voy al invitado que ya me espera. Órgano Central de los Trabajadores de Cuba. Brasileños mantienen apoyo a Lula, están diciendo acá, también en la isla están tratando el tema. 50 kilómetros en 5 días están haciendo brasileños con la idea de llegar a Brasilia, la capital. La idea es trabajar el principio de presunción de inocencia, contándole al mundo lo que implica esto en la jurisprudencia brasileña y agotar todos los recursos posibles de apelación. Hay aquí mucha maraña jurídica sobre los hechos. Lo ideal para tener en cuenta en esta semana, siguiendo justamente lo que pasa en Brasil, es que es toda una larga semana de actividades exigiendo la libertad de Lula da Silva. Me voy de inmediato ya a nuestro espacio para darle la bienvenida a nuestro invitado en este día. Vamos a trasladarnos ya con Breno Altman, periodista, colega, para ver cómo inicia este lunes. Hola, Breno, gracias por recibirnos hasta ahora. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Marcela Heredia. Buenos días a los espectadores de Telesur. ¿Cómo empiezan? ¿Con energía, con vitalidad, como se ve desde aquí, desde Venezuela, este gran movimiento de resistencia que exige la libertad de Lula? ¿O también van apareciendo claroscuros, por decirlo así, porque falta poco ya para el final de este momento electoral en Brasil? Bueno, estamos hablando de días decisivos para la situación política brasileña. Como ustedes bien destacaron, el 15, ahora el miércoles, se va a hacer el registro a la candidatura del expresidente Lula. Y entonces vamos a tener días de mucha pelea, de mucho conflicto, de mucha tensión, porque seguro que sectores importantes del sistema de justicia vinculados al bloque golpista, el bloque que tumbó la presidenta Dilma Rousseff en 2016, esos sectores van a tratar de impedir, sea como sea, la candidatura del expresidente. O sea, a ver quién va a ganar esa batalla política decisiva. Una cosa es se gana el derecho del presidente a presentarse como candidato, porque eso significaría una salida legítima e institucional para el golpe de Estado y para la crisis en que el país está buceado hace tantos meses, ya años. El otro es, si no hay esa salida, si no hay el derecho del presidente Lula de concurrir a las elecciones, él que tiene hoy más del 40% de las intenciones de los votos, entonces lo que vamos a estar hablando son de elecciones fraudulentas, de elecciones manipuladas, de elecciones en las cuales la derecha trata de marginalizar la izquierda o de garantizar un resultado que le sea anticipadamente favorable, porque no tiene apoyo en el voto
para su programa, para su agenda, para sus partidos. Entonces, esa batalla es una batalla decisiva para que el país pueda construir una salida pacífica y legítima para la crisis política y para sacar la nación del golpe de Estado. Hay algo importante aquí, es que en la semana pasada rodaban las declaraciones de un exfuncionario policial que contaba justamente que estuvieron a punto y tuvieron la indicación de soltarlo, era el verbo que usaba, de dejar en libertad a Lula. Supongo que hoy también sigue generando repercusión esa declaración y ahí hay como material para escudriñar y hacer valer también en el plano de la jurisprudencia de Brasil. ¿Qué surgirá respecto a esa declaración? ¿Qué ahondarán en las investigaciones sobre ese punto, Breno? Claro, son sucesivas declaraciones del jefe de la Policía Federal, de uno de los jueces que ordenó que Lula siguiera preso. Es un escándalo, es una vergüenza internacional, porque esa gente ya sin ningún pudor informa que recibió presiones, que recibió telefonemas, que descumplió la ley, que hizo la cosa porque le pidieron. O sea, son atropellos seguidos a la Constitución, atropellos seguidos a las leyes del país. En una situación normal, en una situación de democracia, un tipo como ese, el jefe de la Policía Federal, que saca declaraciones de ese tipo, debería estar preso. O sea, el tipo públicamente está diciendo: yo no cumplí la ley. Había una orden judicial para que libertara al expresidente Lula. Yo recibí una llamada de Mengano o una otra llamada de fulano. Bueno, yo decidí que no iría a cumplir la ley. O sea, es un escándalo que, por otro lado, desmascara, desnuda la persecución judicial que mueve contra el expresidente y contra el Partido de los Trabajadores sectores fundamentales de la Policía Federal, de la Fiscalía, del sistema de justicia. Esos sectores hacen parte del partido del golpe, hacen parte de la articulación para garantizar la reproducción del gobierno, o sea, de la agenda ultraliberal, antipopular, antidemocrática, representada por el gobierno usurpador del señor Temer. Están tratando de inventar un gobierno Temer sin Temer, ¿no? De eso se trata, de un punto de vista de la derecha, el proceso electoral. Cómo garantizar que todo siga como empezó en el golpe de Estado, pero sin el señor Temer, que no tiene popularidad, que es un sinvergüenza, que está bajo investigaciones, de que quizás salga del Palacio del Planalto directamente para el cárcel. Entonces están tratando de reinventar el golpe, pero se sienten tan tranquilos, se sienten tan en el control del aparato del Estado que confesan públicamente sus crímenes contra la patria, sus crímenes contra la Constitución. Impunidad es el manto que se va echando justamente sobre los hechos para abrir este nuevo espacio donde los neoliberales avanzan con su plan de trabajo y las corporaciones son las que levantan las utilidades. Breno, muchas gracias. Yo que agradezco, siempre a la orden de Telesur. Buenos días, Marcela Heredia. Muy buena jornada. Breno Altman con nosotros allí en el análisis. Hemos preguntado también en red social Twitter acerca de esta semana de lucha internacional por la libertad de Lula da Silva. ¿Cuán posible ve usted ese escenario? ¿Qué tantas cosas se pueden hacer? Y ustedes respondieron en Twitter, 58%, miren cómo gana la esperanza diciendo es posible. 13% diciendo no es posible y 29% se sitúa en este panorama de incertidumbre. Recuerden que cuando hay incertidumbre, los capitales, estas supuestas ideas que venden los neoliberales para agregar producción, todo eso se va. Así las cosas, nos vamos a despedir en este día, vamos a cerrar nuestra agenda solo por este momento, ya se vienen las noticias con Lucía Córdoba. Hasta mañana, gracias a todos.